del ser humano, el proceso de conciencia, es tan eficiente que las acciones terminan en construcción para el sujeto de acuerdo a sus objetivos en la vida. Es decir, cuando su conexión, digamos, su mente está en armonía con el mundo externo, en perfecta armonía. Digámoslo en términos sencillos, no pierde la realidad. ¿De acuerdo? La filosofía es la ciencia que estudia la naturaleza fundamental de la existencia del ser humano y de la relación de este con la existencia. Quiere decir que la filosofía le interesa la existencia y cómo el ser humano se relaciona con la existencia. Y voy a subrayar cómo el ser humano se relaciona con la existencia, porque ahí está claramente la parte psicológica. Es decir, miren qué interesante, toda psicología, yo cada vez en la clínica lo he visto y en mi trabajo clínico en psicología, y lo sigo viendo todo el tiempo, la psicología de cada ser humano va a depender de su filosofía de vida. Es decir, cómo concibe la vida, cuáles son sus premisas básicas. De eso va a depender su psicología, de eso va a depender su proceso de raciocinio. Si el último nivel de conciencia, que es un nivel conceptual, toma la decisión de razonar bien o de razonar mal. Eso está directamente relacionado con las acciones del ser humano y por lo tanto con la psicología. Entonces yo, para enfocarme y dejarles algo interesante que pensar en temas de amor y amistad, yo quisiera primero que veamos justamente hoy. Yo compré un café aquí a la vuelta y entré y había una canción sonando justamente en la tarde de un cantante guatemalteco muy famoso, y decía, el amor es un acto de fe que huele a mentira. Esa era la letra que decía la canción. Entonces, qué interesante. Y se viendo la canción, ustedes se imaginarán esa canción. Ahorita veía una contraportada de un libro justamente que decía que el amor enseña, lo lleva a uno a no sé dónde para saber cuánto duele. Es decir, nuestra concepción de amor está relacionada con sufrimiento, con dolor, con sacrificio, y creo que primero veamos por qué. Y entonces vamos a meternos en un tema interesante y sobre todo en el responsable o parte de la gran responsabilidad de esto, que tiene nombre y apellido. Y ustedes van a ver, vamos a hablar de un interesante filósofo. Y ese interesante filósofo yo les voy a mostrar en dónde. Vamos a ver una parte de todo lo que escribió en esa pequeña parte, y vamos a ver por qué repercute eso en el amor y la amistad. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de amor y amistad, o cuando las personas hablan de amor y amistad, hablan sobre todo de sacrificio, sufrimiento, y aspectos negativos. ¿Alguien me puede cambiar, por favor? Gracias. Antes, por favor. Ahora sí, gracias. Entonces les quiero contar Sí, gracias. La siguiente, por favor. Perdón. Les quiero contar de la terrible influencia de Immanuel Kant. Y van a ver por qué vamos a hablar de Kant. Va a ser muy interesante hablar de Kant para que vean por qué ha influenciado de forma terrible Kant en nosotros. Y quiero contarles que Kant pone un ejemplo interesantísimo en donde escribe en relación a actuar de acuerdo a alguien que se está ahogando en un río. Y cuáles son las situaciones, va a ejemplificar las cuatro acciones que él puede considerar dentro del ámbito ético. Vamos a enfocarnos en el ámbito ético, que el ser humano se encontraría, y lo hace ilustrando en un ejemplo de un ser humano que se ahoga en un río. Entonces él distingue 4 actos, se los voy a ir describiendo uno por uno. El primer acto, que él le llama los actos contrarios al deber, dice que supongamos que disponiendo de todos los medios necesarios para salvar a esa persona, decido no hacerlo porque le debo dinero a esa persona y su muerte me liberará de la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se está ahogando esa persona? Decía Kant, y de repente cuando está ahogando veo y digo, ay, si este es al que le debo. Entonces, que me conviene que se muera. Entonces, no actúo, vean, ahí dice, he obrado por inclinación. Esto es, no siguiendo mi deber, sino mi deseo de no saldar mi deuda y atesorar el dinero. Desde un punto de vista moral,
Para Kant esto es un acto totalmente incorrecto. Es decir, el deber, ¿cuál debería ser ahí? Según él, recuérdense que la ética kantiana es una ética deontológica, es una ética del deber. Entonces, ¿cuál debería ser el deber automáticamente? Dice Kant, debería ser salvar a este sujeto. Si me percato que me conviene no salvarlo, fui terrible. Ese es el primer acto, un acto que es terrible moralmente. Segundo, acto de acuerdo al deber y por inclinación mediata. El que ahora se ahoga en el río es mi deudor. Si muere, no podré recuperar dinero prestado, lo salvo. En este caso, el deber coincide con la inclinación. Miren qué interesante. Ahora que veo que se está muriendo y digo, está difícil, pero de repente digo, híjole, este me debe. Entonces lo salvo porque si se muere no me va a pagar nadie. Entonces dice Kant, ese acto, como actué, hice el deber, que fue salvarlo. Entonces ahí está lo moral, que es salvé a quien debía salvar por deber. El problema es que había un interés detrás de salvarlo. Por lo tanto, dice él, ese es un acto moralmente neutro. Ni bueno ni malo. Usted lo que hizo no puede darse ningún mérito de que fue una buena persona al salvarlo, que usted ganó en esa acción. Ese es el segundo acto. Entonces tenemos que vean por inclinación mediata. Eso quiere decir que el que estoy salvando es un medio para yo beneficiarme de alguna manera. Entonces esa acción no tiene mérito moral. Sigamos el tercer acto. Acto de acuerdo al deber y por inclinación inmediata. Miren qué interesante es el tercero. Quien se está ahogando es alguien a quien amo y por lo tanto trato de salvarlo. También el deber coincide con la inclinación, pero en este caso es una inclinación inmediata, porque la persona salvada no es un medio, sino un fin en sí misma. Yo amo. Es decir, si yo salvo a la persona que amo, dice Kant, tampoco es moralmente correcto, sino es otro acto neutro. ¿Por qué es neutro? Porque estoy actuando por deber, pero me conviene a mí también por inclinación. Entonces se empata. ¿Se entiende? Es como aquella frase que dice: el que reza y peca empata. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Kant, ¿verdad? Es decir, si usted salvó a su ser amado, no se sienta orgulloso moralmente. ¿Por qué? Porque no hizo nada extraordinario. Lo que hizo fue actuar por deber, pero por interés personal. ¿Se entiende? Entonces tenemos un acto inmoral, que es actuar solo por inclinación, a pesar de que yo contra el deber. El otro acto que es neutro, porque me iba a beneficiar como medio. El siguiente acto que es, me voy a beneficiar porque el otro es un fin en sí mismo, es que lo amo. Y ese quiero que lo recuerden muy bien porque nos va a servir más adelante. Y nos falta un último acto. Dos neutrales y uno inmoral tenemos por ahora. Siguiente, por favor. Tenemos el cuarto acto, que es un acto, actos cumplidos por deber. Escuchen bien. El que ahora se ahoga es un ser que me es indiferente. No es deudor ni acreedor, no lo amo, simplemente es un desconocido. O peor aún, es un enemigo, alguien que aborrezco y mi inclinación es desear su muerte. Pero mi deber es salvarlo y lo hago contrariando a mi inclinación. Este último caso es el único en que Kant considera que se trata de un acto moralmente bueno. Actos en los que se procede conforme al deber y no se sigue inclinación alguna. Es decir, el cuarto acto, que según Kant es la acción única y exclusiva por deber. ¿Qué quiere decir eso? Que mi interés no está puesto ahí. Incluso es más valiente, más buena persona, digámoslo así, aquel que salva hasta su enemigo. ¿Se entienden? Para Kant ese es un acto moralmente correcto. ¿Se entienden? El problema es que nos está diciendo que el sacrificio es lo moralmente correcto. Que incluso hasta yo salvará que veo a la persona y digo, este sujeto merece morir. Estas son situaciones como les pasa a veces, no voy a profundizar en eso, pero a veces yo digo relatos donde llegan médicos que trabajan en hospitales y aparece un marero que viene de asesinar y ahí está, ¿verdad? Y entonces el médico, hay algunos que dicen, ay, me atrasé, no sé qué pasó, no funcionan los aparatos. Se nos murió. Bueno, eso diría Kant es un acto totalmente inmoral, ¿verdad? Obviamente hay que ver el contexto y no vamos a meternos en este tema. Quiero enfocarlo
en el amor y la amistad. ¿Qué podemos retener de acá? Algo muy importante. Nosotros, por el estilo de crianza que hemos tenido, nuestra filosofía es sobre todo kantiana. Estoy hablando en términos generales de nuestra cultura guatemalteca y cómo hemos crecido y las normas o los mandatos que nos han puesto desde niños. Y ahí es donde repercute nuestra psicología. Es decir, nuestra acción, si nosotros nos despojamos de verdad de niños, si un niño se despoja de un juguete y lo va a compartir y es un sacrificio para ese niño porque está compartiendo su juguete favorito, eso es bueno. Ese es un niño bueno, porque él le dolió. Si él dice, mamá, yo voy a prestar mis juguetes, ¿cuáles, mijo? Los que ya no me sirven. Eso no tiene mérito. Eso es moralmente incorrecto. Entonces decimos, no, tú tienes que dar lo que te sirve, despojarte de aquello que te es útil todavía. Incluso es más meritorio aquel que da algo que ama. ¿Se entiende o no? Ahí pueden ustedes sospechar dónde viene que creamos que el sacrificio es una acción moral. Definamos sacrificio para que todos estemos en contexto. Sacrificio es cambiar un valor menor, ¿verdad? Un valor mayor por un valor menor. ¿Se entiende? Es decir, en este ejemplo, el niño da el juguete que prefiere, el que más le gusta, a cambio de una acción que ni siquiera sabe si lo beneficia o lo beneficia muy poco, que es compartirlo. ¿Se entiende? Sin embargo, eso es lo que nosotros reforzamos. Ahí es donde yo les digo que la psicología está respaldada por nuestra filosofía, porque esos papás que están criando ese niño o esa niña van a reforzar aquello que creen que es correcto y van a castigar a aquello que creen que es incorrecto. Y ahí se va formando la psicología de cada sujeto. Entonces, si esa acción la consideran moralmente buena, la refuerzan y lo felicitan. ¿Se entiende? Les voy a dar por otro ejemplo. Llega el niño y dice, saqué 100 en mi examen. Sacar 100 en el examen, entonces le preguntamos al niño, pero ¿disfrutas la clase? Si un niño sacó 100 en su examen y disfruta la clase, estamos hablando de un acto moralmente neutro. ¿Se entiende o no? Porque está haciendo su deber y disfruta la clase. Entonces le decimos, es tu deber. Para que el niño sea un héroe, tiene que sacar 100 en la clase y le tenemos que preguntar, ¿qué te parece la clase? La sufro. Es la peor clase de mi vida. Lloro antes de estudiar, no me interesa para nada. Ese es un niño moralmente correcto. ¿Se entiende o no? ¿En qué repercute eso en el amor y la amistad? Si nosotros creemos, imagínense que para salvar a una persona de un río, seremos correctos, lo hacemos, será un acto moral que nos sacrifiquemos y que nosotros nos despojemos de interés, es donde empezamos a creer que el amor y la amistad es sacrificio, es dolor, y que eso es lo que debe ser. De hecho, tenemos miles de frases, ustedes pueden buscar en relación al amor y en relación a la amistad, como amar es sufrir y hay que sufrir, y viene de ahí, viene la terrible influencia de autores como Kant que nos han puesto estos terribles ejemplos. Se los voy a poner en tablita para que quede bien claro. Solo veamos la siguiente slide, por favor. Gracias. Ahí está para que se les quede claro, ¿verdad? Tipo de acto contrario al deber. Obrar por inclinación y no siguiendo el deber es moralmente incorrecto. ¿Se entiende o no? Digamos, tengo un amigo para hablar de amistad, y entonces, si me preguntan a mí, si mi amigo me llama un sábado en la tarde y me dice, Juan Ignacio, ¿podés irme a ver, porfa, que te invito a mi casa? Mi deber, ¿cuál es? Ir, independientemente de lo que yo tenga que hacer. Esto es Kant, ¿verdad? Para Kant, no importa que tenga yo que hacer. Pero me llamó el amigo. ¿Y qué tengo que decirle yo? Amigo, voy para allá, independientemente de cualquier cosa. Si es el cumpleaños de mi hija, que es un valor superior para mí, no importa. Tengo que ir. Y eso es moral. Ahora, si yo le digo, mira, amigo, fíjate que no voy a ir. No voy a ir. Según Kant, ¿qué hice? Una acción moralmente incorrecta. Ahora, si le digo, mira, amigo, fíjate que yo voy a ir
a tu casa, o ¿sabes qué? Mejor juntemos un restaurante. Yo voy a escoger el restaurante. Tú me invitas, pagas la cuenta, y ahí sí voy. Eso no es. Ese no es buen amigo. Ese no es buen amigo. ¿Se entiende? Para nada. ¿Por qué? Porque está beneficiándose de la acción, ¿verdad? Y encima todo me va a hacer parqueo. Ahora, si ese amigo mío me cae bien, ese es un valor importante para mí. Me llama y me dice, mira, por favor, quiero que hablemos. Y a mí me cae bien el amigo y es un gran valor para mí. Y voy a tomarme el café con él, incluso hasta me da gusto invitarlo. Tampoco es un acto moralmente correcto, siempre es neutro, porque el amigo me cae bien. ¿Se dan cuenta, no? Empiezan a ver lo que es esto. En cambio, si me llama mi amigo que me cae re mal, pero re mal, así, y me dice, mira, yo me pregunto por qué será este mi amigo. Pero ni modo, somos amigos de mi infancia, no me queda otra. Venite, por favor, vamos a comer. Vamos a comer, y yo ya sé que va a olvidar la billetera, que se va a hacer el loco. Su plática es desagradable, pero él es mi amigo de la infancia. Yo me sacrifiqué esa comida. Eso, dice Kant, es un acto bueno. Tengo que sentirme orgulloso. Por eso es que hay mucha gente, yo lo he visto en la clínica, hay mucha gente que se siente, ustedes no lo creerían, se siente orgullosa de ser abusada. Si usted fue abusada, le digo, sí. ¿Por qué? Porque culpa Kant, de verdad. Es decir, porque piensan que eso es hacer algo correcto. ¿Se entiende o no? Sí. Siguiente, por favor. Aparece una persona que muchos de aquí conocen, que nos va a presentar el amor y la amistad desde una filosofía correcta, que empieza a cuestionarnos, ya seguramente ella desde el inicio a cuestionar cómo así que esto es lo correcto, aquello que llamamos sacrificio. Y vean cuál es su definición. Ella es Ayn Rand, que muchos la conocen. Amor, amistad, respeto, admiración son la respuesta emocional de un hombre a las virtudes de otro. Lo que más llama la atención acá es el concepto de respuesta. Porque fíjense ustedes que cuando yo he hablado en términos de amor y también de amistad y hacemos muchas veces una metáfora, yo les hago la metáfora porque escuché una vez una metáfora donde una pareja o unos amigos emprenden un viaje, ellos deben emprender un viaje en un solo barco. Y en ese barco van compartiendo y van trabajando juntos y van en ese mismo barco llegando a un mismo destino. Esa historia es una historia que se ve muy romántica, bajo el concepto de amor, sobre todo desde la ética kantiana. ¿Se entiende, no? Si alguien viera esa historia en términos de amor, a la gente le gustaría mucho. El problema es que yo siempre les digo que cuando una pareja o unos amigos van en un mismo barco, basta con que uno reme para que el barco avance. ¿Se entiende eso? Nos hemos percatado al ver la historia que cuando va en un solo barco, de repente hay uno remando, y el otro asoleándose. Y el barco avanza. Ahí como puede avanza. Quiere decir que sería más correcto o más apegado a la realidad, donde vamos a encontrar realmente una felicidad cuando vamos en dos barcos, que representan cada uno su vida. Porque si vamos en dos barcos, lo que es amar significaría que cuando se detiene el otro, uno lo espera, lo apoya, ¿para qué? Para que sigamos avanzando. Pero si se tarda mucho y no avanza, ¿qué hace uno? Tiene que seguir. Sí, exactamente, tiene que ir. Y a veces cuando se tiene que ir, avanza el otro también. Pero el problema es que si vamos en un barco, repito, el barco avanza si uno de los dos, al menos, rema. Entonces cuando Rand pone el amor es una respuesta, si ustedes escuchan bien el concepto, siempre implica al otro. Es decir, ahorita está muy de moda en la psicología popular que el amor es una decisión. ¿Cuántos han oído eso? ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? El amor es una decisión. Y le dicen a la gente, el amor es una decisión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo puedo amar a cualquiera? Pues no. Si yo les digo, mire, ahí está el mamarracho, ese va a salir con usted, ese va a ser su amigo. El amor es una decisión. Eso lo voy a amar. Decide, ver, cuando siento, lo amo. Eso no es cierto. El amor es una respuesta. ¿Qué está diciendo Rand ahí? Que implica al otro.
que el otro va a responder, yo voy a responder al otro y el otro va a responder a mí. Quiere decir que si alguien no avanza, el otro reacciona. Está implícita la otra persona. El amor es, en el sentido más general, nuestra respuesta emocional a algo que tenemos en muy alta estima. Es una experiencia de alegría en presencia del sujeto amado por su proximidad y por la interacción, por la implicación. El amor es una emoción, pero es más que una emoción, es una respuesta, una valoración y una tendencia a la acción. Voy a detenerme ahí. Vean, subrayen tendencia a la acción. ¿Qué está diciendo entonces, sumando en este contexto, Rand? Que el amor está relacionado a las virtudes, es decir, a la respuesta a la virtud. Definamos virtud. Virtud son todas las acciones que hacemos para conservar valores, para alcanzar y conservar valores. Quiere decir que un ser humano que no es virtuoso no va a ser digno de amor, no va a generar esa respuesta. Y virtud es una acción, por lo tanto, amar y actuar están ligados. Si uno no actúa, no conserva un valor. ¿Se entiende, no? Lamentablemente, en términos, otra vez, kantianos, el amor solo tiene que ver con dichos, no con hechos. ¿Se entiende, no? Tiene que ver con decir bonito. Como he visto muchas personas que les preguntan, vean, la gente está saliendo, quiere salir de ese atrapamiento kantiano, le pregunta a la novia al novio, o al novio a la novia, o al amigo a la amiga, mira, ¿tú me querés? Sí. Entonces, ¿por qué no me lo demostras? ¿Qué le está pidiendo? Acción, hechos. Hechos que respalden lo que está diciendo. El problema es que si los hechos, ahorita tenemos un problema mayor, es que muchas veces los hechos son contrarios, son vicios y no virtudes. Y nos dicen, pero lo correcto es aceptarlo como es. Eso sáquenselo de la cabeza. Eso es lo que nos mete en un mundo mediocre, aceptar al otro como es de que, como quiera que sea. ¿Se entiende, no? Entonces nunca va, por eso es que la gente quiere, cuando piensa en tener muchos amigos, verdaderamente amigos, la mayoría de gente piensa, mucho. Tener muchos amigos, ¿qué significa? Tener que sacrificarse mucho. La gente cada vez quiere tener menos relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque ve las figuras de los mayores y dice, esa cosa no la quiero vivir así. Así. Está desprestigiado. ¿Por qué? Por una filosofía incorrecta que repercute en una psicología incorrecta. Sigamos en el siguiente, por favor. Entonces, el amor y la amistad no son sacrificio, sino la afirmación más profunda de los propios valores. Es para la propia felicidad, para lo que necesitamos a la persona que amas. Y es el mayor elogio, el mayor homenaje que puedes rendirle a esa persona. Imagínense, el mayor... Rand misma lo decía, nadie aceptaría un concepto de amor desde el sacrificio, ¿verdad? Nadie aceptaría que se le acercara, mira, fíjate que yo quiero ser tu amigo. ¿Por qué? Porque se nota que no te quiere nadie. Yo voy a sacrificarme por ti, porque a ti nadie, mira, yo te veo que nadie te habla. Ni esa persona no diría, ay, gracias. Y ahora imagínate en términos de amor, ¿verdad? Acercarse, no de mí, usted seguro nadie la ha besado, ¿verdad? Bueno, seré yo, ni modo, me va a costar, pero bueno. Vamos a hacerle el favor. Eso es absurdo. Eso no puede ocurrir, no ocurre. De hecho, amar a alguien es justamente decirle, tú eres la persona que me hace sentir feliz, que mi respuesta ante ti es felicidad, no es sacrificio. Igual que amigos que me da gusto ver que uno quisiera tener más tiempo para tener más relaciones con esta persona, amigables, juntarse, etcétera, porque son momentos muy agradables. Entonces el amor es nuestra respuesta a nuestros más altos valores y no puede ser otra cosa, dice Rand. Vamos a ver entonces cómo ella resuelve el tema de Kant, del que se ahoga. Esto, para quienes quieren leerlo, y les recomiendo, en lo personal es mi libro favorito de Rand, que es La virtud del egoísmo, para quienes no estén familiarizados con el concepto, porque puede ser que hayan personas que escuchen el egoísmo desde
lo que han vendido los altruistas, de lo que han vendido justamente los kantianos. Estamos hablando del egoísmo racional, donde el sujeto busca la propia felicidad constantemente y no actúa nunca contrario a su felicidad, a la búsqueda de su felicidad. Entonces vean aquí, les voy a leer en el capítulo 3, para quienes quieran leer, la ética de las emergencias. Empecemos de allá. La persona es un desconocido y Rand plantea: solo es moralmente correcto salvarlo si el peligro personal que se corre es mínimo. Si el peligro es grande, sería inmoral intentarlo. ¿Se entienden? Es decir, si de repente veo que se está ahogando esta persona y veo que solo lo jalo y se salva, amamos la vida. Importante salvar. Un desconocido, entonces, pero si yo me grita desde allá atrás de la reventazón, sálveme, y yo agarro mi binocular y más desconocido. Veo si alguien puede salvarlo, que esté experto, pero ¿por qué sería moralmente incorrecto meterse? Porque estarías arriesgando tu propia vida. Exactamente. Y sobre todo si uno no tiene curso de salvavidas y todo. De hecho, yo trabajé con una persona en clínica que en un mar de acá estuvo a punto de morir ella porque se metió a salvar a alguien y esa persona la jalaba y ella se estaba ahogando porque ahí era un desconocido. Menos mal se metió un conocido de ella a ayudarla y la pararon salvando a ella. Y ella se metió, ella me dijo, fue una acción automática. Entonces ella me decía, es que eso fue una acción automática como un instinto. Cuentos. Eso es su filosofía de vida. ¿Se entiende? No fue. Entonces, al decir que es instinto, nos hacen creer que nadie puede razonar ahí, sino que es una reacción automática. No, el ser humano no tiene instintos. Es su filosofía de vida que lo hace actuar ahí en ese momento. 2, el que se ahoga es uno mismo. Miren qué interesante. Por supuesto, como pasa generalmente con los kantianos sociales, nunca se incluyen en el paquete, ¿verdad? Porque si se incluirían, sí cambian las normas. Ahí sí, ¿me entienden? ¿No? Entonces, pone Rand, no debe esperarse que un desconocido arriesgue su vida en favor de uno, ¿saben? Ya que nuestra vida no puede ser tan valiosa para él como la suya. ¿Se entiende o no? Ahora, pasemos al ámbito de la amistad. ¿Cuántas veces le ha pasado que de repente un amigo, ¿verdad? Lo invita un amigo, pero uno tiene otras cosas que hacer probablemente en ese momento más importante y uno no se atreve a decirle eso? ¿Por qué no se atreve a decirle? Lo que le hace es que le miente, le tiene que decir algo que sea suficientemente, mira, me siento re mal, estoy casi en cama, porque piensa, si le digo que si estoy muriendo, me dice, ay, si va, no vengas, pues. Pero si le digo, mira, fíjate que hoy quiero ver una serie, terminar mi último capítulo de mi serie en Netflix que me encanta y no quiero ir porque tú estás en duelo y así vamos a hablar otra vez de la ex. No quiero quedarme. Lo más probable es que ¿qué? Se ofenda. ¿Por qué? Porque uno espero que, ¿verdad? Yo no tengo que salvar a nadie, pero que sea un desconocido, pero si yo me estoy ahogando, todos tienen que meterse, ¿verdad? Eso es importante. ¿Me entienden? 3, la persona que habría que salvar no es un desconocido. El riesgo que uno debe estar dispuesto a correr será tanto más grande cuanto mayor sea el valor que esa persona tenga para uno. Miren qué interesante eso. Rand plantea, si no es un desconocido, tengo que ver cuánto dentro de mi jerarquía de valores representa esta persona para ver si me arriesgo o no. ¿Se entienden? Si es una persona muy importante, como vamos a ver ahorita, vale la pena tomar el riesgo. Si es una persona no tan importante, hay que evaluar más el riesgo. ¿Me entienden? Es decir, el enfoque, siempre hay que enfocarse primero en la realidad, siempre. Digamos, el enfoque es primero en la realidad y después en la conciencia, que cuando digo la conciencia me refiero a las ganas que uno tenga. ¿Se entiende, no? Pero es decir, uno es parte de la realidad. Entonces tengo que enfocarme en mi jerarquía de valores y si la persona es de menor importancia, tengo que verificar mucho el riesgo. ¿Por qué? Porque puedo morir y no estoy dispuesto a morir por una persona a la cual valoro un poco. Sé que suena fuerte, pero sobre todo por la filosofía equivocada que tenemos. Porque vean lo que dice Rand, se trata del hombre o la mujer que se ama. Miren qué lindo esto.
podemos estar dispuestos a dar hasta nuestra propia vida para salvarlo, por la razón egoísta de que la vida sin esa persona podría ser insoportable. Vean, lo que nos ha hecho creer es que se vuelve agridulce cuando dice ahí por la razón egoísta. ¿Verdad? Dicen, así no tiene mérito. No, es todo lo contrario. Es decir, ¿por qué estaría uno dispuesto a salvar a la persona que ama o a un gran amigo? Porque uno dice, si la vida sin esa persona, para mí sería terrible. ¿Se entiende o no? Y entonces ahí el riesgo no importa, aunque sea grande el riesgo, hay que intentarlo porque puede uno obtener éxito. Y por último, un hombre sabe nadar y puede salvar a su mujer que se está ahogando, pero cede a un miedo irracional e injustificado y deja que se ahogue. No se le debe calificar como egoísta, se le condenará moralmente por haberse traicionado a sí mismo y a sus propios valores, es decir, por su incapacidad de luchar por la conservación de un valor crucial para su felicidad. Rand incluso hasta suma los casos donde uno por temor psicológico, por miedo, deja de hacer una acción. Digamos, no vayamos al ejemplo extremo que se utiliza para ilustrar didácticamente, pero que uno viene y dice, un amigo necesitaba ayuda y uno no le metió cabeza y no le ayudó, y después dice uno se arrepiente porque era un gran amigo. Uno debe reconocer y o alrededor de uno debe pensar, esto no fue que lo hice por egoísta, es todo lo contrario, me equivoqué. Porque a una persona que es muy valiosa para mí le hice saber que no era tan valiosa. Ahí dice, tuve una contradicción. Incluso Rand suma eso. Cuando uno tiene miedo y no conserva sus valores, debe reconocer que es un error. Si no reconoce que es un error, no se puede resolver. Entonces, de entrada aquí ya nos está destruyendo totalmente el concepto de sacrificio en las relaciones de amor y amistad. Las relaciones de amor y amistad deben ser una respuesta a un ser valioso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a unas conclusiones para que podamos dialogar en preguntas. Siguiente, por favor. Ahí se juntaron un poquito, pero vamos a leerlas una por una. La psicología, primera conclusión, la psicología de cada ser humano es el resultado de la filosofía por la cual rige su vida. Quiere decir que si una persona no revisa la filosofía por la cual rige su vida, es decir, sus conceptos, todos los conceptos y las áreas de la filosofía, metafísica, epistemología, ética, política y estética, si no revisa su filosofía, su psicología va a moverla, cambiarla, pero va a ser momentáneo. No va a ser verdaderamente sostenible, porque toda psicología tiene una filosofía detrás y esa es la que hay que revisar. Hemos aprendido desde una filosofía kantiana que ser un buen amigo o amar correctamente o ser una buena persona significaba sacrificio a mi persona y por tanto a mi ego. Si nos han enseñado, entonces tenemos que empezar a cuestionar y decir, de verdad me atrevo a decir que todos los presentes, tal vez habrán excepciones, pero la mayoría de los presentes crecimos bajo una ética kantiana. Con nosotros que asociemos la bondad con lo absurdo, con lo estúpido. Por eso no hay que ser bueno. No hay que ser buena persona, porque uno le dice a alguien kantiano, y no se da cuenta, es que tú tenés que ser una buena persona. ¿Y qué piensa? Eso va a usar, ¿no? Por eso cuando ustedes hablan con jóvenes que han sido criados de forma kantiana, ustedes dicen, mira, sé buena persona. Ellos no están oyendo algo virtuoso. ¿Qué están oyendo? Sacrificio, dejarme apalear, no buscar mis intereses. Eso están escuchando ellos. Por eso es que nadie quiere ser buena persona. Sí, ¿cuál es nuestro referente de bondad? De la imagen occidental de nuestro referente de bondad. Cuando he preguntado en clase en la universidad, me dice la Madre Teresa de Calcuta. Y después le digo a mis alumnos, levante la mano, ¿quién es el referente de bondad? Entonces yo le digo a un estudiante, sin evaluar esto, usted es una buena mujer. ¿Y qué piensa ella que le estoy diciendo? Una Teresita. Entonces dice, no, yo no. ¿Se entiende? Es decir, por esa filosofía.
Desde las ideas de Ayn Rand, la filosofía del objetivismo, desde la ética basada en el egoísmo racional, el amor y la amistad son la respuesta a los valores y virtudes de un gran ser humano. Y si yo quiero, esto subrayo, por favor, y si yo quiero provocar esa respuesta, debo, por tanto, ser un gran ser humano. ¿Se entienden? Es decir, no solo es la respuesta que me va a decir tú, yo tengo que responder a ti, ¿verdad? No, pero es... Si yo quiero realmente, eso tiene que ver con la ley de causalidad. Si yo quiero que me amen, debo ser, el término correcto no es amable, ¿verdad? Pero que virtuoso, debo ser virtuoso. Pero buscaba el concepto de digno de amor, pues, que es actuar virtuosamente. En un sentido de la vida admirable. Admirable, claro, exactamente. Y desde esta postura, ser amigo de alguien o amar a alguien será una acción virtuosa que alimente día a día el ego y por lo tanto una autoestima que florece para alcanzar la felicidad. Es decir, desde esta postura nuestros amigos son compañeros que juntos aportamos hacia la felicidad. Nuestra pareja es una pareja con la cual vamos juntos hacia la felicidad. No hay sacrificio incluido, sino un constante apoyo, porque hay que hacer la diferencia entre sacrificio y apoyo. El sacrificio implica la destrucción de la autoestima, el apoyo implica ceder un momento dado para avanzar juntos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Ahora tenemos una sesión de preguntas, así que quien tiene una pregunta, levante la mano y le doy el micrófono. Muchas gracias, Juan Ignacio. La verdad es que es súper interesante el tema. A mí me encanta. Sobre todo porque lo asocio con que cuando uno estaba pequeño le decían a uno que tenés que encontrar tu media naranja, ¿verdad? Y yo siempre decía, pero ¿y por qué? Si uno debiera... ¿Por qué yo necesito que alguien me complemente? En realidad, no debiera necesitar a nadie que me complemente, sino que yo debiera estar completa, ¿verdad? Entonces siempre es como un tema que se lo plantean a uno así de pequeño, y uno con el tiempo, bueno, algunas personas con el tiempo lo van desechando esa idea, ¿verdad? Pero me llama la atención que acá se menciona la amistad y el amor romántico como desde una misma perspectiva. Y quería saber si hay alguna diferencia entre, bueno, definición o algo así, entre amistad y amor romántico, como para poder distinguirlos dentro de lo que menciona Ayn Rand. Claro, gracias. La diferencia radica en la intensidad del vínculo. Cuando hablamos de vínculo, hablamos de cercanía, digamos. De hecho, las personas, así como estamos físicamente, podemos estar cerca o más lejos, y dependiendo del vínculo que tengamos, incluso nos vamos a sentir cómodos con una persona estando cerca físicamente o no. ¿Se entiende o no? Es decir, el vínculo es lo que va a cambiar, y la inclusión de todo el tema de la sexualidad. Es decir, la amistad va a ser excluyente a la sexualidad, y el amor romántico no. En el amor romántico, la acción digamos, el sexo tal cual es una otra manifestación de autoestima en el amor romántico. En la amistad no. La amistad es un vínculo menos cercano. ¿Sí? La diferencia fundamental es la que acabas de mencionar ahorita, porque cuando tú amas a alguien, cuando esa persona, el sentido de la vida de esa persona te hace, además de eso, admirarla, tú a esa persona, pues además de... Pienso que además de querer estar con esa persona, como tú quieres estar con tus amigos, que son virtuosos porque te reflejan, por eso son tus pares. Pero tu par de pares lo querés poseer, y es precisamente ese el punto diferencial, y querés poseer a la persona, lo que la persona representa. Por eso es la diferencia entre ser el amor, como bien algunos, y simplemente tener sexo, o dime con quién andas y te diré quién eres.
También me parece un refrán muy interesante por las personas. ¿Quién es tu pareja? ¿Quiénes son tus amigos? Te dicen también quién tú sos. Sí. Hay una entrevista justamente que también conocer muy bien de Rand en el tema del amor romántico, y también hablaba de cómo, no estoy seguro si esta fue Rand o fue Nathaniel Branden, aquí tengo que revisar, y habla también, dime con quién te acuestas y te diré cómo es tu autoestima. Es decir, porque ese es un reflejo de la autoestima justamente. Sí, gracias. Yo tengo una duda respecto a la atracción física y la química que puede haber con una persona. Alguien puede tener todas estas virtudes y la otra persona también, pero ¿dónde queda esa parte de la atracción física y la química que puede existir con esa persona para que se pueda complementar o congeniar uno con el otro? De hecho, la atracción física que uno pueda tener, obviamente, en el momento que uno, bueno, voy a hablar primero del concepto el concepto de química lo hablamos metafóricamente, ¿verdad? No es que uno tenga una reacción directamente química, ¿no? Entonces, de hecho, la atracción física incluso va a ser un reflejo, porque en un momento dado, dependiendo de la filosofía que uno tenga, la atracción física o esa química que estamos hablando metafóricamente es un reflejo de los valores de uno. Cuando uno valora de una manera y el otro está reflejando, hasta incluso en su físico, lo que representan los valores de uno, la atracción aumenta. De hecho, nunca ustedes a veces han visto personas que les dice a alguien, mira, es que me parece muy atractivo físicamente. Por eso la gente cree que la química es individual. Me parece muy atractivo. Y ustedes dicen, no, a mí no me encanta. No, para nada. O sea, incluso puede decir cero. Porque no hay una coincidencia de valores. Porque cuando uno empieza a valorar, y sobre todo habría que valorar de una forma consciente, uno empieza a tener conciencia de lo que también va a repercutir en su valoración química emocional, digamos. Que por supuesto que es importantísimo. ¿Sí? Se puede tener, como se tiene esta respuesta emocional a tener varios amigos, la misma, pues tener como que este lazo romántico con más de una persona. Este lazo, digamos, pero ¿entre amigos o no? No, o sea, pues ver esos valores en una pareja, en más de una persona. ¿Qué dirá alguien de eso? Bueno, sería uso de la poligamia, es decir, si uno puede tener... No somos monógamos, pero piensa en la postura que no somos monógamos y lo que podemos tener una relación de amor romántico con varias personas. Algo así, ¿sí? Sí, la pregunta es, ¿qué pensaría Rand de eso o qué pienso yo de eso? Sí, bueno, Rand, de hecho... Eso es sí, pero... Sí, sí. La respuesta es no se puede. Es decir, la relación de amor romántico es exclusiva en relación a la persona que yo elijo que representa mis más altos valores. En el momento que yo estoy, digamos, pasando o viendo a dos personas de esa manera, tengo que revisar si verdaderamente lo que estoy haciendo es viéndolos como un medio y no como un fin. ¿Se entiende? Sí, sin profundizar demasiado, la respuesta es no sería posible, ni aconsejable, porque no va a ser sostenible. ¿Sí? Si sea como usted dice que la segunda filosofía de cada uno, así es como uno vive su vida. Pero, digamos, este es pensar, ¿cómo es muy fácil que le explica a uno que aprenda de su filosofía? Sí, lo que pasa es que en el ámbito, uno de los problemas más grandes que tiene el ámbito de la psicología es que ha dejado de un lado, digamos, la parte filosófica. Hay enormemente cantidad de psicólogos y muchos clínicos que algunos
lo subestiman, otros ni se han enterado y nunca se les han enseñado que la filosofía que de cada paciente es lo que va a repercutir en su psicología. Entonces la filosofía uno la va trabajando con el paciente a medida que uno va descubriendo, ampliando preguntas, encontrando respuestas de por qué actúa de esa manera, apegándose a la realidad. Digamos, podríamos decir que habría pasar de una postura, que ahorita voy a explicar qué quiere decir, de primacía de conciencia a una postura de primacía de existencia. ¿Eso qué significa? Que generalmente un paciente, yo digo todo paciente que va a la clínica, casi sin excepción, lo que pasa es que hay algunos que por situaciones, pero que tiene un problema grave, es de primacía de conciencia. ¿Qué significa eso? Que piensa que la realidad es lo que él cree que es y no lo que es. Y por eso se mete en los líos que se mete. Por eso tiene los problemas que tiene. Entonces, a partir de que usted va cuestionando ley de causalidad, es decir, ayudando a establecer el método por excelencia para que una persona razone bien, que es el método de la lógica, esa persona va descubriendo una nueva filosofía y que va obteniendo automáticamente, cuando digo automáticamente me refiero directamente al aplicarla, resultados sobre su propia vida. Pero eso a través de preguntas, a través de un cuestionamiento, de que vea que digamos, por así decir, los problemas en los que ha entrado tienen una causalidad. ¿Sí? Digamos que las cosas son como son, no como él cree que son. ¿Sí? Respecto a lo de la filosofía, ¿cómo nos podrías expandir un poco más en el sentido de cómo rompemos esta filosofía kantiana hacia una filosofía de Kant y poder estar en una situación más propia, ¿no? O sea, ¿qué maneras hay para...? Gracias, buena pregunta. De hecho, lo primero, por eso yo quise enfocarme hoy, porque pensé que podría ser muy útil para empezar a que las personas cuestionen o empiecen a apuntar hacia un amor, una amistad mucho más virtuosa y hacia la felicidad. Primero habría que cuestionar y entender dónde estoy parado y por qué estoy equivocado. Empezar a preguntarse acerca del misticismo, el cuestionamiento de qué filosofía, por ejemplo, tengo yo. Y eso es importantísimo. Por eso es importante escuchar que todos los inicios de Rand, donde Rand parte diciendo todo ser humano tiene una filosofía, pero no está consciente que la posee. ¿Se entiende? De hecho, la peor trampa que tenemos es que ni siquiera estamos conscientes de ello. Si lo empezara a estar consciente, el primer paso debería es buscar la conciencia filosófica. Eso significa cuál es mi filosofía. ¿Estará esta correcta o no? ¿Se entiende? Y el primer síntoma debería ser, ¿estoy encontrando la felicidad o me estoy metiendo cada vez en más líos? Ahí es donde uno debería de empezar. ¿Algo más? Quisiera, digamos, aquí lo vemos a nivel de adulto, de trabajo con niños, y veo mucho, es constante. Es que la vida se odia, ¿cómo puede uno desde jovencito empezar con la vida? Me voy a una pared famoso que se le acerca y... Sí, totalmente. Obviamente siempre, como usted sabe mejor que yo, todo el trabajo con niños debe ser mucho un trabajo con los adultos que los rodean, ¿verdad? Porque desde muy chiquitos los niños deben ir entendiendo que, primero que nada, que la mejor herramienta que tienen en su vida es su mente, el uso correcto de su razón. Y eso desde muy chiquititos a los niños se les quita, la lógica. Y después en temas sociales, políticos, por ejemplo, que puedan elegir, que puedan razonar, que puedan haber, por ejemplo, tips pequeños, juguetes que quieren compartir y otros que no. ¿Se entienden? Para empezar a entender que su principal valor fundamental son ellos mismos. El problema es que los niños crecen en nuestra cultura siendo ellos vendiéndoles como el sacrificio, como el honor que le rinden a sus padres. Entonces, un trabajo con niños, de empezar a cuestionar eso, y con los padres también, de empezar a que tengan verdadero respeto por sus hijos y verdadero respeto por la mente. Yo en el ámbito clínico, la peor tragedia que he descubierto es que no hay respeto por la capacidad racional del ser humano. ¿Se entiende? Sino que lo que se ve como virtuoso, pero se ve como valioso, es la capacidad irracional. Cuando hablo de capacidad racional no me refiero a una locura, sino me refiero, por ejemplo, en creer cosas que no existen necesariamente. En hablar, en imponerle a los niños arreglos puramente
una conciencia por encima de otra conciencia, en lugar de establecer acuerdos que los papás también respeten. Entonces, un niño que odia la vida, seguro es un niño que tiene una superconciencia, su vida que improvisa, que es arbitraria. Y entonces, ¿quién quiere vivir así? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, muchas gracias.